Pero podría surgir la pregunta, ¿no? En su omnipotencia de Dios, si Él es todopoderoso, ¿podría evitar que tengamos ciertos dolores y sufrimientos? Si es así, ¿por qué no los evita? Te hago la pregunta ya a un nivel un poco más global, y es una de las últimas preguntas que te había comentado. ¿Por qué se dio el holocausto y por qué Dios no lo impidió? Considerando que uno de los grupos afectados principales fue justamente aquellos que se conocen como el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué el holocausto no fue algo que Dios impidió a pesar de su omnipotencia? Sí, mira, esa es una pregunta ya que llegamos al plano filosófico, ¿no? Y teológico, bastante complicado y profundo también. Yo podría en este punto hablar desde mi perspectiva teológica y afirmar que Dios podría hacerlo, ¿no? Dios es omnipotente, Dios podía haber creado un mundo en donde no haya sufrimiento, donde no haya dolor. La, la, el tema ahí sería ¿a costa de qué? ¿A costa de qué Dios podría hacer eso? Es solamente a costa de crear seres que no sean libres. El momento que Dios decide en su soberanía crear seres humanos libres, con libertad, lo que filosóficamente se entiende libertad libertaria, de que los seres humanos son la causa de sus decisiones y que esas decisiones no están causadas, determinadas causalmente por nada que no sea el propio ser humano. Si Dios decide en su soberanía crear seres con esta libertad, era lógicamente imposible probablemente que Dios cree un mundo en donde ninguno se iba a equivocar. Entonces, Dios podía haber creado un mundo perfecto, pero creando personas sin libertad. El momento que Dios crea personas con libertad es que el mal moral, en este caso, entra al mundo, ¿sí? Pero entonces, la situación es que nosotros no sabemos por qué Dios, o mejor dicho, probablemente Dios tiene razones suficientes para permitir este mal moral de los seres humanos, pero porque hay un propósito mayor, ¿sí? Hay un fin mayor al final. Y la forma de llegar a ese propósito elevado es permitiendo ciertos acontecimientos que para nosotros son incomprensibles, no los podemos comprender, como lo que te comentaba, la historia de José en el Antiguo Testamento. Tal vez estando prisionero, tal vez no entendía por qué, pero Dios tenía un propósito más elevado y Dios no podía llegar a ese propósito de ponerle a José como el gobernador de Egipto, así de un día para el otro, porque precisamente Dios quería formar su carácter, tal vez, o Dios quería permitirle experimentar ciertas circunstancias para que cuando esté en el poder pueda, por ejemplo, ser más empático con la gente, con el dolor de la gente y actuar en favor de la gente, qué sé yo. Entonces nosotros no vemos a veces estas cosas, pero Dios sí lo ve, Dios ve el paisaje completo que nosotros no vemos. Entonces la idea es que Dios debe tener razones suficientes para permitir el dolor. Ahora, como tú dices, Dios podía haber creado un mundo perfecto, un mundo sin dolor, pero a costa de la libertad, a costa del libre albedrío. En ese caso, Dios ya no tendría criaturas libres que decidan adorarle. Dios hubiera creado, no sé, como robots que lo adoren así nada más. Pero al hacer criaturas libres, está incluido el que estas criaturas van a cometer errores. Y el mal moral es eso, es errores de los seres humanos. El pecado, por ejemplo, ¿no? Es lo que causa el sufrimiento en el mundo. Sabes que ahí me surge justamente esos dos puntos, ¿no? Una, me gustó lo que mencionaste, o sea, fue a costa de qué iba a haber un mundo sin nada malo. O sea, a costa de qué, ¿no? Y justamente uno de los principios como cristianos que compartimos es el hecho de amar a Dios con todo lo que somos y amar al prójimo como nosotros mismos, pero el amor nunca va a poder ser amor si no es algo que es voluntario y sincero. Entonces, si no hubiese habido la posibilidad de escoger entre estas dos opciones, amar o no amar,
no realmente amaríamos. Entonces es un punto bastante interesante. Y lo que mencionas sobre la perspectiva de Dios me hace pensar, por ejemplo, en mi hijita. Yo tengo una nena chiquita que está por cumplir ya mismo 2 años y como tú sabrás, con los babies, estamos a cargo de un ser humano que en su exploración se está queriendo matar todo el tiempo, ¿no? Y haciendo cosas que son peligrosas. Y una de las cosas que pasa a veces con mi chiquilla es que me toca decirle no a algo, ¿no? A alguna situación de peligro en específico, y ella quizás no lo entiende porque no ha visto lo que no ha sufrido quizás como yo y he sufrido al meter mi dedo en un tomacorriente o he hecho alguna situación de riesgo que me ha lastimado, y quizás como ella no entiende esa perspectiva, esa noción a su edad, por eso quizás aún me llora o me reclamaría al yo decirle no a cierta situación peligrosa, y me hace pensar quizás sucede algo similar en situaciones en las que nos incomoda o nos duele algo. Puede que Dios tenga una perspectiva tan amplia que yo en mi humanidad no la puedo entender. Quizás no puedo ver todo lo que esto implique o lo que a la final de eso se puede sacar algo al respecto. Entonces me gustó eso que mencionaste. Ahora me gustaría ir al lado un poco también picoso del otro punto. Mencionaste que hay de alguna manera un objetivo o un propósito de parte de Dios para este tipo de sufrimiento o dolor. Ahí me surgen algunas preguntas, y es que ¿es necesario crecer y ser forjado el carácter de esa manera? Es una de las preguntas. O sea, ¿es necesario este dolor? ¿Necesitamos pasar por dolor para crecer? ¿Necesitamos pasar por estas situaciones de sufrimiento para llegar al propósito del que Dios tiene en nuestras vidas en este plano? De ahí me surge otra pregunta. ¿Y qué pasa cuando ese sufrimiento en este plano terrenal no se solucionó? Como personas que, por ejemplo, mueren viviendo en cierta enfermedad dolorosa, o personas que han sufrido ciertos estigmas sociales toda su vida y su vida termina, no solamente infelices, muchos de esos pueden haber llegado a decir, no, yo soy feliz a pesar de, pero ese sufrimiento no cesó y no necesariamente vemos algo palpable en este plano. Pensando en esto que mencionaste, ¿no? Dios tiene un propósito mayor para quizás forjar el carácter. ¿Qué pasa cuando esto no se ve o cuando aparentemente no ha habido ese propósito, no se está cumpliendo eso en mi vida? ¿Y es necesario? Y ahí surge una tercera pregunta. ¿Es justo? ¿Es justo que Dios nos forje de esa manera o que seamos forjados de esa manera? Ya, bueno, es muy amplio esta pregunta. Sí, es. Lo primero sería, si es necesario, yo creo que Dios sabe cómo formar el carácter de cada uno. Y por el mismo hecho de que cada uno es libre, cada uno toma sus propias decisiones, Dios sabe, conoce el carácter, la personalidad de cada uno de nosotros y sabe cómo formar el carácter de cada uno de nosotros. Entonces, en muchos casos es necesario pasar por esto para precisamente formar nuestro carácter. Yo suelo usar una ilustración, lo he usado en algunas ocasiones. Cuando yo era niño, por el sector donde yo vivía, había unas, se llaman fábricas de ladrillo. No sé si conocen, pero como se fabrica el ladrillo, se hace estos adobes de esta arena, de este barro, ¿no? Se hacen los bloques. Bueno, y eso hacían unos terrenos cerca de mi casa. Con mis amigos solíamos ir y veíamos cómo hacían los adobes, los bloques de barro. Y nos robábamos un poco de este barro, nos llevábamos a nuestro terreno y empezábamos a hacer nosotros figuras de este barro. Y dejábamos secar y todo. Pero empezábamos a jugar con los muñecos, con las cosas que hacíamos con barro. Y al poco tiempo que jugábamos se rompía el barro. Y decíamos, ¿por qué se nos rompe? ¿Y cómo hacen en la fábrica para que el ladrillo sea bien duro? Y nos íbamos nuevamente a ver cómo hacen el ladrillo. Y veíamos que lo que hacen es que estos adobes de barro los meten en un horno, en un horno de fuego, ¿no? Entonces lo dejan en el horno, tiene que quemarse a altas temperaturas y ahí sí sale el ladrillo pues duro, firme, ¿no? Y nosotros también con mis amigos pensábamos, vamos a hacer eso, y hacíamos una fogata, cogíamos cosas, quemábamos y metíamos nuestros muñecos de barro para ver si se hacían ladrillo, ¿no? Y con el tiempo lo que yo he pensado, a dónde va la ilustración, es que a veces en la vida nosotros también somos como estos muñecos de barro,
enfrentamos una situación difícil, algo fuerte, y nos quebramos, nos derrotamos y a veces nos damos por vencido, qué sé yo. Pero la idea ahí es que a veces Dios nos hace pasar por el fuego, precisamente para endurar nuestro carácter en ocasiones, ¿no es cierto? Después vamos a enfrentar problemas, circunstancias duras en la vida, pero ya no nos vamos a romper como los muñecos de barro, sino vamos a estar más duros como el ladrillo. Entonces, yo pensaba eso, muchas veces las circunstancias difíciles, el dolor en la vida es como eso, como el horno de fuego que simplemente nos endura, ¿no? Entonces, en ese punto, sí, Dios puede usar este dolor como algo necesario para formar nuestro carácter, ¿no? Entonces, esa era la primera parte de tu inquietud. De ahí se me fue ahorita cómo era Sí, le podríamos decirlo, bueno, si de alguna manera esto es mandatorio, ¿no? Y bueno, creo que lo respondiste, o sea, nos vamos preparando y cada situación a veces que de alguna manera fue doloroso, de sufrimiento en la vida, a la final eso nos volvió más fuertes para algo, ¿no? Creo que además estamos en una generación que a veces por buscar la menor problemática o el menor sufrimiento posible, más bien llegamos a ser débiles, y cuando llegan los verdaderos momentos de vivir la adultez, te quiebras, porque quizás en la adolescencia no te diste el lujo de pasar por cierto tipo de dolores. Pero mi pregunta era también, la otra parte era si esto es justo. ¿Es justo que sea así? Creo que en parte sí le respondiste, pero podrías ampliarle un poquito. O sea, ¿es justo para esto que suframos de algunos? Vamos a decirlo así, lo voy a decir así, entre comillas, para los buenos. ¿Es justo que sea así? Mira, de cierta manera no es justo, porque el dolor, por lo general, está ocasionado, como había mencionado, por el pecado del ser humano, porque nos hacemos daño los unos a los otros, porque el sistema en el que vivimos tal vez no es justo, porque las circunstancias no fueron justas. Entonces, muchas veces es la injusticia la que causa el dolor. Entonces, desde esa perspectiva no podríamos decir que el dolor es justo. Pero, por otro lado, el Dios sí es justo. Y de pronto, la voluntad permisiva de Dios, como ya habíamos mencionado, es porque Dios tiene un propósito más elevado en medio de todo esto. Entonces, no deberíamos entender el dolor como que es algo que Dios determina, como había mencionado, causalmente, ¿no? Dios no determina la maldad, Dios permite la maldad, que es diferente. Entonces el dolor, cuando tiene que ver con daños entre seres humanos, no es justo porque nace de la injusticia del ser humano, pero el tema es que Dios incluso puede usar aún la injusticia del ser humano para sus propósitos. Y pensando de la pregunta, ¿por qué a mí y por qué no a las personas que hacen daño, que son malos, ¿no? Se me viene a la mente el Salmo 73, y este ha sido un texto que a mí me ha llamado mucho y me ha tocado muchas veces repetírmelo a mí mismo, ¿no? Voy a leer unos versículos, si me permites, Jonathan. Por favor, por favor. Salmo 73, desde el 1, ¿no? Dice el salmista: en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Dice: yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte, saludable, libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios, por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ve sus malas intenciones. Son burlones y hablan con doblez, y arrogantes oprimen y amenazan, con la boca increpan al cielo. Bueno, sigue diciendo algunas cosas sobre la prosperidad de los impíos, pero luego en el versículo 13 dice el salmista: en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia, si todo el día me golpean y de mañana me castigan?
Luego, en el 16 dice, cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Pero el 17 es importante, dice, hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. Siempre me identifico con el salmista, ¿no? Dice, veo la prosperidad de los impíos, no les pasa nada, tienen todo lo que necesitan, yo estoy de mal en peor, dice, en otras palabras del salmista, pero dice, incluso dice, estuve a punto de caer, ¿no? De caer, de apartarme, dice, pero hasta que entré en el santuario de Dios, hasta que estuve en la presencia de Dios, es que entendí que el fin de ellos era muerte y destrucción. Y es que la vida cristiana es esto, Jonathan. Algo también de parte de tu pregunta era qué pasa con aquellas personas que no completaron el proceso y murieron con una enfermedad y no completaron, o sea, este dolor nos sirvió para forjarles aquí mismo. Pero el tema es que la vida cristiana se trata de una esperanza también para la eternidad. Y eso es lo que da sentido. El apóstol Pablo decía que los sufrimientos del tiempo presente no se comparan en nada con la gloria venidera. Entonces lo que dice también el salmista aquí en el Salmo 73, dice, a la final aquí hay muchos que pueden tener de todo y no pueden sufrir y pueden estar, entre comillas, felices y contentos, pero el salmista dice, pero vi el fin de ellos y su fin era de muerte. Pero más bien quienes tenemos una relación con Dios, sabemos que esta vida no es todo, no es todo, y hay algo más allá. Y eso es lo que le da sentido y significado también al cristianismo. El apóstol Pablo decía, si Jesús no resucitó de entre los muertos, pues vana es nuestra fe, porque si Jesús no resucitó, nosotros también no vamos a resucitar, entonces no tendría sentido el soportar el sufrimiento de este tiempo. Pero la fe cristiana es una fe de esperanza, es una fe de que hay algo más allá en la eternidad, que es mejor que esto, ¿no?